Queridos amigos, queridos vecinos, bienvenidos una tarde más, ya la última, a esta conferencia enmarcada en el ciclo Historias Legendarias, Leyendas Históricas. Llegamos al final de esta octava semana de novela histórica de Pozuelo muy contentos y muy emocionados por el respaldo que han dado ustedes a esta iniciativa, que nos da ánimo, que nos da impulso para seguir adelante, para repetir el año que viene, si ustedes quieren, y el Ayuntamiento también. El Ayuntamiento creo que sí, sé que ahora solo falta que ustedes quieran y que vuelvan. Un abrazo y un agradecimiento muy especial a los que nos han acompañado todos los días, desde hace 5, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son casi todos ustedes. Gracias de corazón. Y para esta última jornada tenemos a una conferenciante excepcional que, además de ser doctora en Historia del Arte, además de ser conservadora de museos, además de ser un montón de cosas, porque su currículum da la vuelta a este teatro, es absolutamente impresionante, es una magnífica escritora. Yo les recomiendo todas sus novelas. La primera de ellas fue premio Escritores con la Historia de Pozuelo de Alarcón en su tercera edición, La hija del mar. Y después escribió... ¿cómo se llamaba la anterior a esta? La criolla del Amazonas, y esta última, La condesa que pudo reinar, que yo les aconsejo vivamente. Es una historia preciosa, preciosa, sobre una mujer que fue amante de José Bonaparte aquí en España y que tuvo una vida muy complicada, muy desdichada. La novela les llevará de la primera a la última página en un suspiro. Es una novela fantástica. Alicia cada vez escribe mejor. A ella le hubiera gustado venir a hablar aquí de esa novela, y a mí también, pero yo tenía mucho interés en que en este ciclo dedicado a las historias legendarias mencionáramos el milagro de Empel, porque es una historia absolutamente preciosa, preciosa, lo que ocurrió en aquel lugar, en aquel momento con los tercios españoles. Y Alicia escribió hace algunos años un relato precioso sobre ese momento en un libro de relatos cortos, de cuentos, que hicimos los Escritores con la Historia, la Asociación de Escritores con la Historia. Así que, como Alicia es un cielo y es mi amiga, le dije: Alicia, por fin, vente a hablar del milagro de Empel. Y aquí está. Y estoy absolutamente segura de que lo va a hacer muy bien y de que les va a conmover a todos ustedes con esta historia. Así que yo ya me callo y le cedo la palabra. Gracias de corazón. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a todos los que nos acompañáis este viernes gélido. Es un gusto, de verdad, y un honor tener un público tan entregado, ver esta sala absolutamente abarrotada. Y, como digo, para mí es una muestra de agradecimiento ver que estas jornadas, año tras año, 8 ya, ni más ni menos, pues siguen triunfando, siguen llamando la atención de todos vosotros, y para mí, como digo, es un placer estar aquí. Gracias a Isabel, mi amiga, a la que admiro, a la que quiero, que además ha hecho pues la faja de la última novela, La condesa que pudo reinar, con toda la generosidad que siempre la caracteriza. Y además, como presidenta de la Asociación de Escritores con la Historia, que organizan estas jornadas junto con el Ayuntamiento de Pozuelo, pues agradecer a ambos, a la asociación de la que me siento muy orgullosa de formar parte, y por supuesto al Ayuntamiento por confiar en este proyecto que con tanta ilusión Isabel siempre lleva a cabo. Y como has dicho, pues bueno, vamos a hablar de un suceso, de un hecho que siempre también, hablas de leyendas históricas, está entre el mito y la realidad, y nos va a dar un juego muy interesante, porque también nos va a permitir explicar parte de lo que somos y de nuestra historia, ¿no? Porque veréis cómo el milagro de Empel está relacionado también con la festividad de la Inmaculada Concepción, que celebramos todos los 8 de diciembre, y con ese hecho milagroso que pues tiene lugar
en la zona de Flandes, bueno, una zona muy cerquita de Breda, que sí que os sonará, ¿no? Al menos por el cuadro de Velázquez, y que está enmarcada dentro de la guerra de los 80 años, que el Imperio Español, en ese momento en manos de Felipe II, pues se enfrentaba a Flandes, a lo que hoy son los Países Bajos, ¿no? Lo que pasa que en ese momento histórico, y estoy hablando el principio de la guerra de los 80 años, se enmarca en 1548 y va a terminar en 1648. Abarcará pues los últimos años del siglo XVI y los primeros del siglo XVII, ¿no? Es un conflicto que enfrenta, como digo, a esas 17 provincias en las que en ese momento se dividían los actuales Países Bajos contra la monarquía católica de Felipe II. ¿Veis que he utilizado como referencia aquí para... Luego hablaremos un poco del cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, también buen amigo, que recoge excelentemente bien en esta obra de 2015 que está actualmente en el Museo del Ejército, en el Alcázar de Toledo, pues este hecho tremendamente conmovedor, ¿no? Y yo creo que Augusto, bueno, además le tiene especialmente cariño a esta obra. Yo hablando con él en muchas ocasiones me dice que es la obra que más le ha salido, ¿no?, de dentro, prácticamente sin pausas, ¿no?, aunque bien documentada históricamente, evidentemente en la indumentaria, en el ámbito, ¿no?, y con esas circunstancias tan extremas que vivieron los tercios españoles, el tercio de Zamora en manos del maestre de campo Francisco de Bobadilla, ¿no?, Arias de Bobadilla. Como digo, os he preparado una presentación para que os hagáis un poco una idea del contexto histórico, ¿no? Es importante conocer el contexto para enmarcar este hecho. Como digo, Carlos I, cuando viene a reinar a España, era un rey que había nacido en Gante, un rey flamenco, llega a España acompañado de su corte, no hablan en absoluto el idioma español y entonces, él deja en Flandes territorios sobre los que reina, ¿no? Sin embargo, ahí no había demasiados problemas hasta que él fallece y hereda el trono su hijo, Felipe II. Felipe II nace ya en España y es un rey que no habla flamenco, que está muy desvinculado de los asuntos de su padre en tierras de Flandes y que, realmente con su monarquía empiezan a aparecer los primeros problemas, evidentemente de carácter religioso, aunque luego sean también problemas económicos y problemas políticos especialmente significativos. Las guerras de religión, evidentemente, fueron las principales y las más importantes razones por las que en este momento la monarquía española se veía inmerso. Lo que pasa es que Felipe II no solamente tenía problemas en Flandes, sino que tenía problemas en prácticamente todo el imperio, ¿no? También con los turcos y otomanos, que luego cristalizarían en la batalla de Lepanto en 1571, pero especialmente con Inglaterra, como luego veremos, y también con Francia, ¿no? Como digo, Felipe II ya empieza a tener problemas importantes en Flandes vinculados a ese resurgimiento del protestantismo y sobre todo de sus dos vertientes más importantes, ¿no?, el calvinismo, por supuesto, y el luteranismo. Felipe II lo que hace para intentar controlar esos problemas que tiene en Flandes es dejar el gobierno de los Países Bajos en manos de su hermanastra Margarita de Parma. Margarita de Parma es, no nos vamos aquí a extender sobre esto, pero es hija de Carlos I, una hija bastarda de una relación que él tuvo con una mujer en Flandes en 1520 y Margarita de Parma es un personaje en el que va a confiar relativamente Felipe II para que se encargue de esos asuntos junto con el cardenal Granvela. Que el cardenal Granvela
fue secretario de Carlos I, era muy amigo de su padre, del padre de Felipe II, y era un hombre con el que él tenía mucha confianza, porque además había arreglado el matrimonio de del propio Felipe con María Tudor, etc., ¿no? Y entonces, entre Margarita de Parma y Gran Vela, pues empiezan a tratar de controlar a esa nobleza flamenca que estaba levantándose contra la monarquía católica de Felipe II. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que, bueno, Margarita de Parma sí controla a esos nobles, pero escribe cartas constantemente a su hermano diciéndole que rebaje un poco la presión y las leyes contra la herejía que se estaban produciendo en Flandes y contra ese protestantismo emergente. Felipe II, con mano recia, siempre se negó a ello y siempre... bueno, de hecho, muchísimos nobles, luego cuando Felipe II manda al duque de Alba, a Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, a Flandes también para apaciguar estas revueltas, pues exige que se aplique mano dura contra los protestantes. Y de hecho, cuando Álvarez de Toledo, cuando el duque de Alba llega a Flandes, que tarda un año en llegar a Flandes, estoy hablando de 1500 aproximadamente 60, ¿vale? 20 años antes de que 25 años antes de que se produzca el milagro de Empel, ¿no? Pensemos que Felipe II muere en 1598 y su reinado es muy amplio, e incluso el propio, luego veremos cómo Alejandro Farnesio también interviene en las guerras contra Flandes. Es un periodo de 80 años, un periodo extensísimo en el que está Felipe II, en el que está Margarita de Parma y Gran Vela, en el que está también el duque de Alba y en el que está también Alejandro Farnesio, que Alejandro Farnesio también era sobrino, sobrino político de Felipe II, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que este conflicto va a durar casi un siglo prácticamente y va a haber numerosos actores y numerosas batallas que se tienen que dirimir en cuestión de un periodo muy prolongado. Como digo, Felipe II intenta controlar estos conatos de revueltas de la mano de su hermanastra y de Gran Vela, y también colocando al duque de Alba. El duque de Alba lo que hace es aplicar de manera muy férrea las órdenes de Felipe II, y esto causa problemas mayores, digamos, porque los nobles holandeses pues, se rebelan aún más contra el catolicismo. Y hay un hecho que es muy importante y que va a desencadenar también la decisión, yo digamos, definitiva de poner Felipe II todo el peso de la corona en ese momento en manos del duque de Alba y, por supuesto, de Alejandro Farnesio, que luego en los últimos años de contienda va a encargarse de, bueno, intentar solucionar esto también aplicando mano férrea. Evidentemente, en Flandes había tropas que estaban estratégicamente ubicadas en Breda, en Bolduque, en Amberes, por supuesto, y a esas tropas había que pagarlas. Y las pagaba la monarquía hispánica, pero la monarquía hispánica estaba cada vez más desgastada por intentar, evidentemente, seguir manteniendo conflictos bélicos para ampliar la grandeza del imperio, ¿no? Y esto desgastaba, años y años de guerra, desgastaba económicamente las arcas del Estado. Felipe II busca constantemente apoyos en el papado, en los banqueros genoveses, y a las tropas que tenía en los Países Bajos, Felipe II manda, gracias a unos préstamos, evidentemente, que, como digo, consigue de banqueros, pues llenar varios barcos con oro para pagarles a estas tropas que deben atravesar, además deben pasar por el Canal de la Mancha hasta llegar a Flandes. En una tormenta, bueno, es una zona complicada, el Canal de la Mancha, se despertaron varias tormentas, estallaron varias tormentas, la flota tuvo que, abrigarse en Portsmouth, que es un puerto inglés, y entonces la reina en ese momento, la reina Isabel I, evidentemente uno de los bastiones más importantes
importantes del protestantismo en ese momento y la que fuera luego grandísima enemiga de la monarquía de Felipe II, se entera de que estos barcos están ahí a la espera de que los tiempos mejoren y puedan llevar este cargamento con los pagos al ejército español que está en Flandes y, pues evita a toda costa que estos barcos salgan. Ella se queda con el dinero y decide financiar, evidentemente a su monarquía y con parte de ese dinero también a los rebeldes protestantes para que se siga avivando la guerra contra España. Entonces Felipe II en ese momento entra absolutamente en cólera, ¿no? Y es cuando ya desde ese instante se le mete en la cabeza y tiene como una obsesión constante en invadir Inglaterra, ¿no? Pero claro, es que Felipe II tenía tantísimos frentes abiertos que ese, por el momento, debía esperar. Entonces, claro, el duque de Alba está en Flandes, lo tenemos en Flandes, la verdad es que él está esperando que llegue ese cargamento de oro para pagar a las tropas, pero como no llega, tiene que hacer y recurrir a una solución extrema, que es pues solicitar a los siervos flamencos que paguen un tributo y aumentarles los impuestos para poder pagar a las tropas españolas. Esto ya acabó por desesperar a los flamencos, que encima pensaban, ya solo me faltaba que quieren imponerme la religión católica, estoy invadido por tropas españolas y además les tengo que pagar yo con mis impuestos. Esto resultó ser terrible, ¿no? La guerra acabó por desatarse por completo y, como digo, pues los nobles flamencos se unen, encabezados por Guillermo de Orange, y pues deciden, evidentemente con la financiación de Inglaterra, pues enfrentarse a la monarquía hispánica. La verdad es que esto es el marco para que veáis y os hagáis una idea de dónde y en qué momento se va a desatar esta batalla, ¿no?, de Empel. Pasan años, hablo de 1565 aproximadamente, 20 años antes de que se desatara este milagro que da el título a la conferencia. Se suceden numerosas guerras, numerosas escaramuzas, pequeñas batallas en todos y cada uno de los lugares de las 17 provincias que conformaban esos actuales Países Bajos, hasta que Alejandro Farnesio, además participó gloriosamente, fue uno de los héroes de la batalla de Lepanto de 1571. Estoy hablando de, la batalla de Empel es de 1585, ¿vale? Unos años antes. Él es uno de los héroes, como digo, de la batalla de Lepanto. Felipe II tiene problemas también en todo el Mediterráneo contra los turcos y decide colocar a Farnesio en la zona de los Países Bajos, ¿no?, para poder controlar ya prácticamente. Farnesio estaba asediando Amberes, estoy hablando de 1584-83, asediaba Amberes. Amberes sufre 14 meses tremendos de asedio por parte de las tropas españolas hasta que Farnesio lo rinde definitivamente. Y entonces es en ese momento cuando él piensa que la guerra va a terminar y que ya no le falta nada por doblegar a estos protestantes, ¿no? Y entonces habla con Felipe II y le dice, yo creo que ya lo tenemos hecho. Y Felipe II le dice, perfecto, pues entonces retiremos tropas y vamos a por Inglaterra, ahora es el momento. Y Farnesio dice, no retiremos tropas todavía, acabemos de rematar esto y cuando esté rematado ya... Pero claro, donde hay patrón no manda marinero, entonces tenía que hacer caso a Felipe II. Él, con ciertas reticencias, empieza a retirar tropas y es invierno, estamos en el invierno de 1585 y lo que hace va a ser colocar estratégicamente a algunas de las
de los pocos recursos que ya tenía España en Flandes, y las va a colocar estratégicamente en puntos donde los rebeldes ejercen, digamos, más presión y donde pues hay más complicaciones a nivel estratégico. Y una de ellas, una zona muy especial, es la zona de la isla de Bommel, cerca de Bolduque, que, como digo antes, está pues muy cerquita también de Breda, está en la parte norte. Y la isla de Bommel está, bueno, ahí confluye el río Mosa, y es una zona, bueno, pues bastante fértil, es una zona conflictiva, porque en la parte de Bolduque sí que hay tropas españolas, y esa parte sí es católica. De hecho, en la isla de Bommel había una pequeña capilla, que es ahí donde va a suceder este hecho milagroso, y va a ser una zona especialmente interesante, ¿no?, para nuestro relato. Y pues ahí Farnesio decide colocar lo que es era el origen del tercio de Zamora, estaba comandado por el maestro de campo Francisco Arias de Bobadilla, había unos 5.000 hombres que él coloca ahí. De hecho, llegan a la isla en barcazas que les proporciona la propia población de Bolduque, que luego, gracias al éxito que tienen después de la batalla, Farnesio les va a entregar a la población oro en agradecimiento, ¿no?, a la colaboración que tuvieron con el Imperio Español, ¿no? Como digo, eran unos 5.000 hombres, y se instalan en la isla de Bommel, al norte de la isla. Imaginaros, hace casi 500 años, esa zona del norte de Europa hacía un frío terrible. Estamos hablando de finales de noviembre aproximadamente. Lo que pasa es que nuestro suceso, nuestro milagro de Empel, se sitúa entre el 2 y el 8 de diciembre, porque es el momento en el que se produce ese asedio terrible que sufre el tercio de Arias de Bobadilla, ¿no? Como digo, los holandeses lo que hacen, al mando de los holandeses está un tipo que a lo mejor os suena, que es Felipe de Hohenlohe, que Hohenlohe es como, ¿os acordáis de la Marbella esta de Jaime de Mora y Aragón, ¿no? Y pues es un descendiente de este tipo, del almirante Felipe de Hohenlohe, ¿no?, que está al mando. Felipe de Hohenlohe es un personaje también muy interesante, porque está en conflicto con Guillermo de Orange. Entre los nobles holandeses también tenían sus problemas y también tenían sus conflictos, pero en definitiva Felipe de Hohenlohe era, digamos, el más importante hombre de armas de Flandes en ese último tercio del siglo XVI. Y él manda una flota de alrededor de la historiografía no está clara, habla de 150, 200 barcos, ¿no?, que veis ese grabado de la época, que va a cercar la isla por mar, la cerca. Las tropas españolas en un principio están al norte de la isla, el día 2 de diciembre, como señalo ahí, y están al norte de la isla, y el plan de Hohenlohe y de los holandeses era derribar los diques de contención, abrir las esclusas e intentar que los españoles se ahogaran, ¿no? Y si no era así, el plan B sería matarlos de hambre y de frío. Es verdad que en la isla sí que había algo de ganado, con lo que pudieron matarlo e intentar resistir esa semana, pero la situación climatológica también era extrema. De hecho, los habitantes de Bolduque intentaron llegar en barco a la isla para entregar a las tropas españolas algo de alimentos, etcétera, pero evidentemente no lo consiguieron porque estaban cercados por toda la flota holandesa, ¿no? Como digo, los españoles, al ver que iban a romper esos diques e intentar ahogarles, se trasladan del norte al sur, bajan porque la parte norte ya se estaba inundando,
y se trasladan al sur de la isla, ¿no? Apenas ya tenían alimentos, la situación era extrema y, bueno, Bobadilla lo que dice es que ellos tienen que morir con honor y que no se van a rendir y que van a resistir hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, les pide a sus hombres que para protegerse del frío también empiecen a cavar trincheras. Y entonces es lo que hacen, ¿no? Y, bueno, están cavando trincheras. Llega un emisario, porque esto es todo, realmente daría para una película preciosa si en España tuviéramos intención de destacar estos hechos históricos con la importancia que tienen, ¿no? Porque realmente sería interesante. Mirad, este hombre es Hohenlohe y el otro que veis en blanco y negro es Bobadilla, Arias de Bobadilla. Hohenlohe manda un emisario y le dice, literal, porque luego vamos a saber por qué conocemos la crónica de esta historia. La conocemos además por un tipo que estuvo con Farnesio durante todas las campañas de Alejandro Farnesio en Flandes y también en Francia, y escribió unas crónicas, las crónicas más interesantes y más extensas de la Guerra de los 80 años, las escribe cuando ya regresa a España entre 1610 y 1614 aproximadamente, son muchos volúmenes, y cuenta cómo Hohenlohe manda un emisario y le dice, y le pide a los españoles que se humillen, ¿no? Que no esperen poder pelear o morir honradamente porque van a perecer como brutos de hambre y de frío. Y entonces Bobadilla le dice que los españoles prefieren la muerte a la deshonra y que ya hablarán de capitulación después de muertos. Imaginaros, el holandés, bueno, pues dice, pasemos al plan B. Vamos a matarlos de hambre y de frío. Entonces, bueno, son 7 días de asedio tremendos. Estamos con los españoles cavando trincheras para protegerse del frío. Y, bueno, en un momento dado, uno de los soldados del tercio, excavando, encuentra, fijaros, en este momento justo que capta esta imagen, una tabla con la imagen de la Inmaculada Concepción. Luego hablaremos, porque yo soy historiadora del arte y también me gusta hacer referencia a la importancia que tiene la Inmaculada en la historia del arte y por qué aparece en este momento histórico, 1585, lo recuerdo otra vez, después del Concilio de Trento, después de que en Trento se acepte no como dogma de fe, porque el dogma de fe de la Inmaculada no se acepta definitivamente hasta el siglo XIX, pero sí como la Virgen María se entiende que está libre de pecado original y cómo el arte va a reproducir en imágenes absolutamente constantes a lo largo de todo el siglo XVII y todo el barroco, tanto en pintura como escultura, y hasta veremos alguna obra de Goya también con representaciones de la Inmaculada ya en ese neoclasicismo de finales del XVIII, y por qué es importante, ¿no?, la imagen de la Inmaculada. Entonces, aparece una tabla de la Inmaculada enterrada. Y esto trastoca absolutamente pues la confianza que tienen las tropas en una posible victoria, ¿no? Esto les empuja, les da una fuerza absolutamente única. Es verdad que ahora mismo, desgraciadamente, en el siglo XXI, pues esto no significa nada, ¿no? La religión, pues la verdad es que casi no está presente en la vida de nadie. Para nadie es importante en general, o para pocos lo es, ¿no? Pero en el siglo XVI, para los tercios españoles que luchaban por la monarquía católica y por la defensa de la fe católica, esto era absolutamente elemental. Era tan importante que transformó absolutamente la visión que tenían estos hombres de cómo iban a morir y cómo tenían que aceptar esa muerte, ¿no? Y esto es importante y es muy interesante también
no solo a nivel personal, yo creo, ¿no?, de cada uno de ellos. Entonces, llaman, por supuesto, al maestre de campo, llaman a Bobadilla y dicen que ha pasado esto, ¿no? Y él entiende enseguida, entiende que esto es un hecho realmente importante y lo que hace es darle la importancia que merece. Y organiza una especie de procesión, bueno, sin una especie, una procesión que veis, que luego narra muy bien Augusto en la obra inicial de mi conferencia, una procesión hacia la pequeña iglesia que hay en ese montículo de la isla, para rezarle allí, ¿no?, y para decirle y pedirle que les ayude a morir con dignidad, ¿no?, a morir como hombres de fe y defendiendo España. Y entonces, bueno, estos hombres en harapos prácticamente, con un frío terrible, muertos de hambre, pero bueno, con el orgullo y con la esperanza, ¿no?, de morir de manera honrada y con dignidad, pues llevan a la Virgen a la pequeña iglesia de la isla, ¿no? En estos momentos, bueno, es verdad que Arias de Bobadilla había intentado avisar a Alejandro Farnesio que estaba protegiendo otra zona de Flandes, etc. Farnesio intentaba llegar a caballo, pero las comunicaciones eran muy difíciles. Intentó mandar tropas que pudieran, bueno, aliviar de alguna manera, pero no lo consiguió, evidentemente. Y, bueno, ellos, entregados ya a su destino, pues dejan a la Virgen en la capilla y bueno, se disponen a pasar esa noche, ¿no? Y lo que ocurre es que a la mañana siguiente las aguas están heladas completamente. La temperatura había bajado tantísimos grados durante la noche que las aguas se hielan y los barcos, la flota holandesa, se queda encallada ahí, ¿no? Y entonces realmente esto pues hizo pensar a los españoles que realmente se trataba de un milagro, ¿no?, que la Virgen había obrado, porque ellos se lanzan, veis ahí algunas, bueno, la historia del arte sí ha retratado algunas imágenes, ¿no?, como, bueno, súper significativas, yo diría, de cómo la artillería española se lanza a esas aguas heladas para, bueno, enfrentarse a los barcos holandeses que habían encallado. Como digo, esta batalla fue tan realmente importante que Arias de Bobadilla, bueno, pues funda una orden, la Orden de los Caballeros de la Virgen sin Mancha, que además va a tener un recorrido interesante a lo largo de buena parte del siglo XVII, ¿no? Y por eso, bueno, pues se conmemora precisamente ese 8 de diciembre la Concepción como patrona, ¿no?, de la infantería y del ejército español, que esto hasta finales del siglo XIX no lo aprueba la reina regente María Cristina, pero sí que celebramos con... Bueno, y además es verdad que es un hecho que muchos de nosotros, yo creo que a lo mejor puede pasar desapercibido, ¿no?, pero que tiene una base interesantísima a nivel histórico. Este triunfo es significativo en la medida en que la hegemonía española en Flandes continúa un tiempo más. Hemos dicho que la guerra de los 80 años va a acabar en 1648. Fijaros, o sea, todavía durante 60 años los españoles están peleando y están enfrentándose a Flandes hasta que esta situación es insostenible porque Inglaterra sigue financiando constantemente a los protestantes holandeses y esto termina firmándose la Paz de Westfalia, pero esto ya es otra historia, y en la Paz de Westfalia ya Flandes alcanza su independencia y todas las provincias holandesas van a alcanzar esa independencia que hace que Flandes y los Países Bajos se conviertan en una potencia, en una gran potencia marítima y en detrimento, por supuesto, de España, ¿no? Pero también quería hacer una reflexión
sobre la importancia, y esto sí que me gustaría destacarlo, ¿no?, del hecho de que la Inmaculada Concepción fue un valor esencial para las tropas españolas en Flandes y fue, digamos, un aliciente esencial que les dio fuerza a todos ellos para seguir, enfrentándose con honor a todo lo que les venía encima, ¿no? Porque, como digo, la representación de la Inmaculada, es verdad que la historia dice que pudo tratarse de una tabla flamenca, lo que encontraron oculto en la isla de Bommel. Yo no creo que se tratara de una tabla flamenca. Cuando hablo de flamenco hablo del siglo XV, de finales quizá del siglo XV. Ya estamos, el milagro se produce en 1585, yo creo que se trataría de una tabla probablemente de mediados del siglo XVI. Como digo, es en Trento cuando empieza a darse importancia a la Inmaculada como representación. Trento lo que establece es que las imágenes tienen que ser la Biblia de los iletrados. La mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces, las imágenes eran una manera de entender la religión. Y las imágenes nos enseñaban o nos enseñaban a orar y a entender la historia de los santos. Veis, a lo largo del arte español, yo he traído aquí algunas imágenes, por ejemplo, esta que está a mi espalda, es una de las primeras representaciones que la pintura en España hace de la Inmaculada Concepción, y es una obra del Greco. Y estoy hablando de una obra del Greco de 1608, aproximadamente unos 25, 30 años después de que se produzca el milagro de Empel. Es una obra esta obra está en el Museo Thyssen. Probablemente tenga algo de taller de su hijo Jorge Manuel, ¿no?, con el que colaboró el Greco en los últimos años de su vida, hasta 1614, pero imaginaros cómo se representaba a la Inmaculada en ese momento. La Inmaculada tiene unos patrones muy básicos de representación que los va a establecer sobre todo el barroco español de la mano de Francisco Pacheco, que además fue suegro de Velázquez y con el que Velázquez aprendió en Sevilla a principios del siglo XVII, ¿no? Esta representación que se ha repetido a lo largo de la historia del arte de la Inmaculada Concepción es la que vamos a ver en algunas imágenes que os traigo, que es, normalmente siempre lleva un manto azul celeste. La túnica suele ser blanca, hay en algunas representaciones que aparece, como veremos alguna de Velázquez, que aparece de un color, una tonalidad violeta, siempre sobre una luna o sobre una media luna, a los pies algunos dragones, serpientes, símbolo del mal, del demonio, acompañada de querubines, de serafines, también por supuesto de palmas, de lirios, de azucenas, que esos son símbolos, ¿no?, de la virginidad de la propia Virgen, ¿no? Y como digo, bueno, el arte español, especialmente después del Concilio de Trento, empieza a representar a la Inmaculada Concepción, sobre todo a lo largo de todo el barroco, de una manera absolutamente singular, ¿no? La imagen que veis a mi derecha es de Velázquez. Además es que se establece que la representación de la Inmaculada debe ser una joven de unos 12, 13 años, con rostro y cara aniñada, con facciones muy dulces. Velázquez la representa aquí con mucho naturalismo, ¿no? Coronada con esas 12 estrellas, que también era algo muy especial y que siempre debía aparecer en la mayoría de las obras. Aquí sigue los cánones que establece Pacheco, pero es verdad que cambia la indumentaria y ya no es blanca como es en la obra de Zurbarán, que es la central, y la de Murillo, que es la que está a mi izquierda, ¿no? Estas obras están en el Museo del Prado. Veis que, por ejemplo, la de Zurbarán
es mucho más parecida, yo entiendo, a la que apareció durante el milagro de Empel, ¿no? Es una Inmaculada mucho, yo diría quizás más tosca. Fijaros la de Murillo, ¿no? Qué delicada es, cómo tiene la pose, ¿no? Con las manos en oración. Normalmente siempre tienen estos rompimientos de glorias, ¿no? Con este celaje tan, en el caso de Zurbarán, más anaranjado, en el caso de Murillo mucho más luminoso, donde la luz incide muchísimo más. Y, por ejemplo, también fijaros qué cambio ya con Valdés Leal. Yo hablo de Zurbarán, de Murillo, estoy hablando de mediados del siglo XVII. Esta obra de Zurbarán, la central, es de 1650. La obra de Murillo es de 1660 aproximadamente. Cuando avanzo a la de mi derecha, a la de Valdés Leal, esa obra es de 1682. Vemos que hay un cambio también ya significativo a finales del barroco. 1682 es el año en que muere Murillo, ¿no? La obra de Valdés Leal, aunque sigue los postulados claramente de las representaciones de la Inmaculada, y como la tabla que encontraron en Empel sigue con esa túnica azul densa, los pliegues ya son menos pesados, la actitud de la Virgen está en un claro recogimiento, ¿no? Es una imagen, digamos, más reflexiva, donde evidentemente está de nuevo la corona con las 12 estrellas celestiales, el Espíritu Santo, la Trinidad con la paloma y Dios Padre, y luego con esos querubines que parecen estar en una actitud, digamos, más entretenida, menos abierta a la propia gloria, y con uno de ellos con un espejo, ¿no? A modo de custodia, que atraviesa con un rayo de luz en la propia imagen de la Inmaculada hacia el trono celestial, ¿no? Que esto también es especialmente significativo y muy curioso. Ya acabo. Y Goya, ¿no? Goya, esta imagen de Goya es absolutamente singular, porque esto es un boceto. Goya prácticamente casi no pinta obra religiosa. Esto es un boceto que perteneció a Jovellanos. Y la pintura mural Goya la había preparado creo que era para el colegio, para la iglesia del Colegio de la Orden de Calatrava, que estaba en Salamanca. Y la Orden de Calatrava también tenía la obligación de proteger y defender la Inmaculada Concepción de la Virgen. Entonces, bueno, y aparte también no solamente en pintura, sino en escultura. No me he podido resistir a traer una Inmaculada Concepción que está en el Museo Sorolla de Madrid, que es de Pedro de Mena, que Sorolla era un gran coleccionista, además de escultura barroca. Pedro de Mena es uno de los escultores granadinos más importantes que hay. Sorolla la compró, es madera policromada, Sorolla la compró en Granada en 1917. A alguno le sonará la Inmaculada, la Cieguecita de la Catedral de Sevilla, ¿no? Que es de Martínez Montañés, uno de los grandísimos escultores del barroco sevillano, ¿no? También una obra excepcional. Y esta obra, que además es de la Universidad Complutense de Madrid, la de Luis Salvador Carmona, que es una obra del siglo XVIII y que pocos conocen, que está en las colecciones de la Universidad Complutense, que tiene unas colecciones excelentes. Y por último, bueno, pues la obra de Augusto, ¿no? De Augusto, que os invito a que la visitéis en el Alcázar de Toledo, una obra excepcional que él dona generosamente al museo y que explica, y yo creo que, bueno, de manera excepcional, pues ese momento clave en el que los tercios españoles dirigen la imagen de la Virgen hacia esa capilla. Como digo, todo esto lo recoge Alonso Vázquez, ¿no? que era uno de los grandes apoyos de Alejandro Farnesio, y habla de que nadie puso en duda el conocer que fue un milagro evidente, y que los mismos rebeldes lo decían cuando se retiraban de sus navíos. Dios debió ser español. Ojalá, ¿cómo terminó? ¿Qué fue lo que dijo? Dios debe ser español. Debe ser español porque pues, ha obrado este milagro. Así que nada más. Muchísimas gracias y un placer.
te sale el amor por el arte. Gracias, gracias. Maravilloso. Gracias. 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 ¿A que se han emocionado? ¿A que sí? Es que es fantástica, es fantástica. Nuestra historia es fantástica y Alicia la cuenta maravillosamente bien. A ver, ¿alguna pregunta? Yo no veo ni... ¿No? Nuestra historia, la verdad es que merece la pena ser recordada y desafortunadamente, qué pena que el cine y lo importante que es la imagen y el audiovisual y cómo entra también la imagen por los ojos y qué importante es también para los jóvenes, ¿no? Que yo creo que sería especialmente relevante poder contar estas historias en pantalla grande. Lo que pasa que también, bueno, pues son proyectos caros, son proyectos difíciles, pero bueno, si tuvieran estas historias tan importantes los ingleses o los franceses, ¿cuán no habrían, ¿no?, hecho por contarlas? Pues como ellos han desertado, no digo los cineastas, el mundo de la imagen ha desertado de esta tarea, pues intentamos suplirla a los escritores de novela y los conferenciantes con estas jornadas en las que se cuentan y yo creo que se cuentan muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? Es que sí, hay. Por aquí. Es que... No, desafortunadamente no se conserva. Ojalá tuviéramos esa, pero se ha perdido, sí. De hecho, bueno, es verdad que esta historia está entre la leyenda también y yo creo que es muy difícil, muy difícil poder tener vestigios de una tabla encontrada en un momento histórico también complicado y no se conserva desafortunadamente. Pero sí podemos hacernos una idea, probablemente no tendría ningún valor histórico. Quiero decir, ningún valor artístico más que el simple hecho de que apareció en ese momento. Yo cuando cuento el relato que escribo en la edición que publicamos con la Universidad de Oviedo, que además es una edición muy bonita, cuento que probablemente pues fuera en un momento de necesidad extrema de un religioso que se vio abocado a ocultar un pequeño, una pequeña tablita que tenía en su iglesia de manera muy humilde y que, pues por miedo a que la quemaran o que la prendieran y con idea de protegerla, pues la ocultaron ahí, sin más valor artístico que ese, ¿no? Yo creo que lo importante es dar el valor no al hecho de la significación artística, sino más lo que empujó a esos hombres y con qué fe y con qué convicción aceptaron morir en esas circunstancias tan extremas, poniéndose en manos de esa imagen, ¿no? En un momento histórico, como digo, en el que se potenció, ¿no?, gracias al Concilio de Trento, que no dejó de ser un arma enormemente importante frente al protestantismo, que estaba cobrando cada vez más fuerza, impulsado sobre todo por Inglaterra, ¿no? Y un arma, como digo, el arte siempre es un arma y un instrumento de control político, cultural, social, propagandístico, y en ese momento el arte cobró la fuerza suficiente para que esos hombres estuvieran entregados con fe a morir por su fe y con dignidad, ¿no? Pero consta que no murieron, que ganaron. Sí, pero quiero decir que estaban que ganaron la batalla, que se lanzaron sobre el hielo con sus picas y con sus arcabuces y ganaron la batalla. Pero por eso Hohenlohe dijo, Dios tiene que ser español. Claro, a ver, no hay otra opción. Pero fijaros qué importante, ¿no?, aceptar también con qué valor, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Y tú que lo digas. ¿Cómo hemos cambiado? Más preguntas. Sí. Hola, buenas tardes. Aquí arriba a su izquierda. Ahí sí. Sí, bueno, mi pregunta
Un poco la ha contestado ahora Isabel. Quería saber un poco, cuando se produce en esa mañana del 8 de diciembre, se hielan las aguas, si finalmente hay un enfrentamiento, si hay una batalla, se retiran los holandeses, los españoles se apoderan de los navíos. ¿Cómo finalizó esa batalla? Pues aquí lo ilustro muy bien, bueno, no lo ilustro yo, recupero la imagen, ¿no? Cuando los barcos encallan en las aguas heladas del río Mosa, los españoles ya se lanzan directamente, bueno, algunos evidentemente intentan huir, pero los españoles con la artillería, con las picas, etcétera, se lanzan directamente hacia los barcos y consiguen, bueno, pues atrapar a la mayoría de ellos, ¿no? Yo creo que es verdad que hay algunos prisioneros que luego intercambian. La historiografía y la crónica de Alonso Vázquez cuenta que hay algunos barcos en los que consiguen capturar pero que directamente, bueno, pues ellos atacan, van atravesando las aguas heladas hasta el día, no, hasta que se deshiela pasan a lo mejor 4 o 5 días. Ellos atraviesan las aguas heladas, como digo, y se enfrentan directamente con sus picas y con su artillería, como veis en la imagen. Y ganan. Y ganan. Y sí. ganan. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí? Es que no se ve directamente. Sí, es que no se ve nada Se ve muy mal. con la luz. Muchas gracias. Mi pregunta es relacionada con la meteorología. Es decir, en noviembre o finales de noviembre, primeros de diciembre, en los Países Bajos, ahí lo que suele haber es una humedad terrible, lluvias, es un territorio que está al nivel del mar, o sea que tampoco es fácil que hiele de la manera, con la intensidad que debió ser aquella noche, porque que se hielen el Mosa, el Val, los canales, para que los bancos queden completamente atascados, realmente es una situación meteorológica que la EMET tacharía como nivel rojo de alerta, ¿no? Entonces, la EMET diría que había habido un episodio de calor. Claro, entonces, bueno, sí que iba a ser el invierno muy cálido y seco. Exacto, bueno, sí. En resumidas cuentas, que eso hubiera sido realmente, es una situación meteorológica absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, puede haber habido una intervención, digamos, superior o divina, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, que el hecho... No sé si me puedes contestar. Sí, así es, efectivamente. O sea, evidentemente, lo que contábamos antes, ¿no? Y además está muy, muy bien representado en el cuadro de Augusto. La situación, veis, o sea, era un terreno muy húmedo, era un terreno evidentemente fértil, como digo, porque había animales, había ganado, había pastos, ¿no? Pero las lluvias fueron torrenciales. Había, como dices muy bien, una humedad terrible. La humedad quizá yo creo que era lo más significativo, ¿no? En ese momento. Y luego los charcos, el barro, todas las aguas que se habían, bueno, pues acumulado, ¿no? En esa tierra. Y luego, evidentemente, muy bien dicho, el hecho de que es verdad que era muy excepcional, que para que helaran tanto las aguas, realmente la bajada de temperaturas que se produjo fue tremenda. Estaban prácticamente pues, bajo cero, ¿no? Y luego hasta que se deshieló, pasaron, creo recordar, como 5 o 6 días, ¿no? Que efectivamente, desde luego fue un hecho singular. Desde luego, bueno, no sé si un milagro casi, ¿no? Porque era una batalla que absolutamente estaba perdida. Estaban muertos de hambre, muertos de frío, con las ropas empapadas, sin comer, sin dormir, y llevaban así ya 8 días. De manera que evidentemente la situación fue extraordinariamente milagrosa, ¿no? Si lo podemos llamar así. Y otro milagro fue que, estando como estaban, por mucho que se hubieran helado las aguas, tuvieran fuerza y coraje para lanzarse al ataque y ganar. Esos eran los tercios españoles. Lo que pasa es que ya yo creo que cuando ya ves eso y dices, wow, o sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Ya tengo que ir bueno, y la verdad es que afortunadamente, bueno, pues la historia
cambió parcialmente, España siguió manteniéndose en Flandes hasta que, bueno, unos años después, pues perdimos la zona. Empezamos estas jornadas hablando de Zamora con la novela ganadora de nuestro premio, Cantigas de Sangre, que novela el cerco, el famoso cerco a Zamora, protegida, defendida por la infanta Urraca, y acabamos con el tercio de Zamora defendiendo totalmente la hispanidad en Flandes. ¿Más preguntas? ¿No? Sí, hay un caballero levanta la mano. A ver. Hola, Alicia, gracias por tu conferencia. Una pregunta. Hay una frase que dice que Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Entonces, ¿cuál era el balance real? Se la digo tal como es. Vinieron los sarracenos y nos corrieron a palos. Exacto. Porque Dios ayuda a los buenos cuando son más que los malos. Muy bien. Así es, Isabel. Sí, ¿Cuál es el balance real de las tropas? Bueno, lo que decía, los españoles eran unos 5.000. Es verdad que, como decía antes, Farnesio intentó por todos los medios, bueno, pues soportar un poco de alguna manera y mandar ayuda, pero no lo consiguió. Incluso él mismo llegó tarde, y luego entregó a la población, como digo, de Bolduque esa recompensa. Los holandeses eran unos 150, no está claro, 200 barcos en la flota aproximadamente. Las fuerzas estaban, bueno, evidentemente estaban descompensadas porque los españoles, aunque fueran 5.000, estaban cercados en una isla y estaban rodeados por barcos por todos los lados, de manera que aunque hubiera habido muchas tropas, la verdad es que era complicadísimo porque, bueno, aunque los españoles tenían artillería, la situación, como decíamos antes, climatológica y la falta de víveres, el frío, si no era con el plan A, intentando ahogarlos, destruyendo los diques, era con el plan B, matándolos de hambre y de frío, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues la situación, como decimos, era muy complicada, pero tropas españolas sí, habría unos 5.000 hombres. Le he dicho mal la frase. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Esa es la frase que me acabo de acordar. ¿Más preguntas? Sí, hay una señora. Esa me la contaba Balbín. La decía siempre Balbín. Esa de los sarracenos, sí. José Luis Balbín, sí. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por la exposición, excelente y bastante interesante. A mí no me ha quedado claro que si realmente este hecho dio lugar a la aparición de la Virgen Inmaculada, como ahora la tenemos simbolizada, o, bueno, lo único que hizo fue exaltar un poco más la figura ya existente. No. No tiene nada que ver, no. Lo que yo quiero decir es que la Inmaculada Concepción, cuando se trata en la historia del arte y cuando se empieza a representar, tiene mucho sentido que haya aparecido en ese momento histórico, porque fue un momento, no tiene nada que ver o sea, no es que esa obra que encontraron en la isla de Bommel fuera significativa y fuera la primera que representó a la Inmaculada, no, nada que ver con eso, sino que esa obra representaba a la Inmaculada y no es de extrañar que se mostrara a la Inmaculada en ese momento histórico porque era un recurso iconográfico que se empezó a utilizar en ese momento de manera mucho más exacerbada. Era un recurso que, precisamente porque se aceptó en Trento la ausencia de pecado original en la propia Inmaculada, fue un motivo de representación muy recurrente en el arte. Y a partir de que en Trento se recurre a ese dogma de fe,
el arte empieza a hacerse eco de la representación de la Inmaculada. Y entonces es bastante normal y bastante típico que en ese momento no vaya a aparecer una tabla con un bodegón de flores o de frutos, sino que es un momento histórico en el que ese dogma está en boga y la Iglesia quiere utilizarlo para enfatizar, digamos, de alguna manera el poder de la Virgen en ese sentido, ¿no? Y entender y hacer entender a las personas que no tienen formación, que eran la mayoría en el siglo XVII, que no sabían leer ni escribir, que esa imagen pues era de una mujer sin pecado, una madre protectora, la madre de Dios, etc. Y era una forma de entender las Escrituras, las Sagradas Escrituras y la Biblia a través de la imagen y no de la lectura, porque no tenían acceso ni a los libros ni, por supuesto, sabían leer la mayoría de ellos. Pero no tiene que ver con que esa imagen sea la primera que aparece dedicada a la Inmaculada, no, sino que es normal que aparezca porque es un momento histórico en que se estaba empujando esa idea y que luego se va a mostrar a lo largo de toda la historia del arte 20 años después, porque la historia no es, y la historia del arte menos, no es el expresionismo o el impresionismo aparece concretamente en 1872 y aquí ponemos el punto de inicio del impresionismo. Pues no, eso es una evolución y va transcurriendo a lo largo de los años y de los siglos y se representa de distintas formas. No sé si me explico. ¿Me explico? Sí. Vale. Sí, gracias. Aquí. Más. Buenas tardes. Hola. Miren, me ha gustado mucho su conferencia, me parece muy interesante. Muchas es un episodio que yo no he conocido. Alguna vez me ha llegado por WhatsApp alguna comunicación el Día de la Inmaculada. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Esto está documentado, aparte usted lo ha investigado, como no nadie que sepa más del tema más que usted, que es quien lo ha investigado, pero antes había algún fundamento, alguna cosa histórica, alguna crónica o algún historiador. Sí, lo mencionaba antes y recojo esta crónica de Alonso Vázquez, que era un soldado, os hablaba antes de que un soldado de Ocaña que había participado muy directamente de la mano de Farnesio, de Alejandro Farnesio en sus campañas en Flandes y en Francia. Y entonces él, como digo, escribió, además sus crónicas son muy, muy exhaustivas y muy extensas, en una obra que escribió, como digo, entre 1610 y 1614, que se titula Sucesos de Flandes y de Francia. Y ahí recoge minuciosamente esta historia. Ahí está, narrada. Hay muchos soldados españoles de esa época cronistas. Sí. Bueno, empezando por Cervantes. Bueno, y Cervantes, Claro, pero efectivamente. hay muchos soldados escritores. Bueno, y la batalla de Lepanto Y la también, batalla de de Lepanto, hecho, que ¿verdad? también Sí, sí. hay, se narró un participante directo de la batalla de Lepanto, Sí, sí. también cuenta. De hecho, habla también del personaje de María la Bailaora, ¿no? Como esta mujer que interviene disfrazada de hombre, que era parece ser que era una gitana que vivía en la zona de Granada, y cuenta también que Jeromín le concedió, una pensión vitalicia. Muchos cronistas soldados, pero en este caso Alonso Vázquez es el más importante, que narra las crónicas de las guerras de la guerra de los 80 años. ¿Más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por su presencia a lo largo de estos 5 días. Ha sido un auténtico lujo contar con un público tan interesado, tan respetuoso, tan afectuoso. De verdad, ha sido un auténtico lujo. Nos ponemos ya a trabajar para las jornadas del año que viene. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros aquí, compartiendo nuestra pasión por la historia. Antes de irme, me ha pedido el presidente de los Amigos de la Historia de Pozuelo que les diga a ustedes que a partir del día 18 de febrero, me parece, sí, 18, hay unas conferencias sobre España en el siglo XVI, la Casa de Austria, en la Sala Educarte.
Y por nuestra parte, nada más, agradecer una vez más al Ayuntamiento su apoyo, su acogida, al teatro, su directora y su personal, lo bien que nos han tratado, lo mucho que nos han cuidado, y por supuesto a Alicia, su brillante conferencia de hoy, maravillosa, y a todos ustedes que hayan estado con nosotros, alentándonos, acompañándonos y compartiendo esta pasión que sentimos ustedes y nosotros seguro por la historia de España. Gracias.